Buenos días, soy Santiago Palomero, director del Museo Sefardí de Toledo. Nos encontramos en uno de los lugares más emblemáticos y más especiales de la Edad Media española, la sinagoga de Samuel Aleví, Buluo del Tránsito. Un espacio único en la Europa medieval del que van a oír hablar en esta charla. Como director del museo no he llegado aquí hace poco, sino que llevo justamente en esta sinagoga trabajando casi 25 años, desde que aprobé las oposiciones al cuerpo facultativo de conservadores de museos. Yo soy arqueólogo de profesión, vine aquí justamente para realizar las excavaciones arqueológicas previas al proceso de remodelación y restauración del museo. Soy licenciado en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid, en la que luego me doctoré precisamente con una tesis sobre museología y museografía de este edificio. Y desde entonces me he dedicado, excepto un pequeño paréntesis, que fui subdirector general de Museos Estatales en el Ministerio de Cultura durante 3 o 4 años, en que realmente cuando fui subdirector hasta entonces, y cuando volví hace ya 4 o 5 años, pues ejerzo de director del Museo Sefardí, que es uno de los lugares pues, en los que realmente forman parte de mi vida profesional y personal. ¿Por qué esta sinagoga es diferente a los demás? Nos podríamos preguntar, como se pregunta uno en Pesaj, ¿por qué este día es diferente a los demás? Esta sinagoga es completamente diferente a las que ustedes conocen por varias razones que van a entender fácilmente. Primero, es una sinagoga andalusí. Eso quiere decir que es una sinagoga en la que las inscripciones hebreas y las inscripciones árabes se van a mezclar con toda naturalidad y con toda tranquilidad. También es una sinagoga muy especial por su tamaño, es una sinagoga que excede a los tamaños normales de sinagogas medievales, no solo españolas, sino europeas. La cronología es del siglo XIV y su magnate, el patrocinador que la hace posible, es Samuel Aleví, que era el almojarife de Pedro I, por tanto el gran reorganizador de las finanzas y de la administración del rey Pedro I de Castilla en el siglo XIV. Lo que ustedes ven aquí a mi alrededor es un edificio bastante complejo. Es un microcosmos, no es un edificio fácil de interpretar ni de conocer. Y uno tiene que pensar cuando entra aquí qué es lo que pensaría un judío o incluso un cristiano que entrase aquí en el siglo XIV y viese esta magnificencia y viese esta decoración, estas letras hebreas. Lógicamente solo sería accesible el significado intrínseco para la gente que sabe hebreo y todo el mundo no sabía leer hebreo. Pero de algún modo hay 2 o 3 cosas que, aunque no sepas leer hebreo o árabe, sí tienes, digamos, en común cuando llegas aquí, que es la luz. Hay una luz especial que ilumina este edificio, cual lo relaciona con Dios y con cualquier Dios, por cierto. Hay también una sensación de poder, de nobleza. Es un edificio muy grande, es un gran salón rectangular, un gran artesonado de madera, una armadura de par y nudillo, en la que está un cielo estrellado con estrellas. O sea que estamos en el cielo, abajo estamos en la tierra y en medio hay toda una serie de elementos decorativos que recuerdan un poco un jardín en el que también podemos ver unos arcos polilobulares arriba que hacen referencia a la Jerusalén bíblica, esa Jerusalén celeste que está entre el cielo y la tierra. Con lo cual, cuando tú entras aquí, te encuentras ya en un microcosmos especial, y eso sin saber leer las inscripciones. Y de alguna manera te está iluminando una luz especial, estás en un lugar que realmente te llama la atención, y si luego pudieras entender lo que dicen las inscripciones, pues te encontrarías con un programa que realmente hace referencia al poder, a la sabiduría de Samuel Aleví. Hay 2 inscripciones al fondo, a mi derecha, una que hace referencia al poder y a la grandeza de Pedro I, con lo cual significa el linaje que ocupa Samuel Aleví, digamos, muy cerca o incluso más arriba de algunos nobles cristianos, y eso para la comunidad judía debería ser una cuestión muy importante. Y también la sabiduría. A la derecha, aunque normalmente estos edificios hacen referencia, o todos tienen una referencia, que es el Templo de Jerusalén, el Ejal siempre mira al templo. Sin embargo, aquí no se hace una referencia en las inscripciones al templo exactamente, sino a Bezalel, al constructor del arca y de la menorá, a ese constructor sabio, que además conocía los números y los arcanos divinos, y al que el mismo Dios le encarga que haga esas grandes referencias del judaísmo. Entonces aquí están juntos poder y sabiduría por un lado, y en este caso, además las inscripciones hacen referencia a lo que sería la Torá, al Éxodo, a Salmos, en fin, hay una lectura
muy clara de lo que es la historia del edificio y de lo que es lo que alguien quiere, ese mensaje que de alguna manera subliminal está inserto en estas letras hebreas, que son la decoración realmente del edificio, son como digamos, los arcanos que hay que conocer. Lo que hace referencia es a la lectura de la Torá, a cómo hay que amar a Dios, cómo hay que rezar a Dios, pero también hay referencias a la fertilidad, a la abundancia, a los pájaros, al campo, digamos, a lo que sería un concepto de naturaleza ecológica en la que uno quiere que se derrame sobre el judaísmo todos los bienes y todas las digamos, fertilidades y abundancias que sean posibles. Y además hay una cosa que la diferencia de otras sinagogas y que la acerca a otro edificio muy importante, que es la Alhambra de Granada, y es que hay unas inscripciones cúficas en árabes que recorren todo el edificio, que dicen algo así como a la paz, la felicidad, la prosperidad, la gloria, al yum, al salama. Es decir, son unas inscripciones que podríamos interpretar lo que el profesor Emilio de Santiago en la Universidad de Granada interpretan la Alhambra como mantras, como algo que se repite, como algo que tú tienes que repetir, como una oración en la que se derrama sobre, digamos, el personaje que hace la sinagoga, Samuel Aleví, y en el que se derrama esas cosas, esas declaraciones de bien, de interés para toda la comunidad sobre los que vienen aquí, sobre los que están aquí en este edificio sagrado. Y en ese sentido, esa declaración en árabe, junto con las inscripciones hebreas, la hacen una sinagoga absolutamente especial en el mundo. Solo la de Córdoba tiene algo parecido, una sinagoga mucho más pequeña, un pequeño oratorio, pero sin embargo todo el mundo que entra a esta sinagoga, cuando entra, levanta la cabeza, y es casi el primer ejercicio que hace uno al llegar aquí, y yo creo que siente de alguna manera todo ese mensaje que está basado en el libro del Génesis.